Capítulo 4. El Castillo del Silencio. ¡Arranquemos! El capítulo 4 comienza diciéndonos que con muchísimo miedo el caballero ingresa a el Castillo del Silencio y lo que encuentra es una silenciosa habitación que solo tiene una chimenea y 3 alfombras. El caballero decide sentarse frente a la chimenea, pero al poco rato se estremece al percatarse de 2 cosas. La primera es que no se ve ninguna puerta de salida, y la segunda es que dicho lugar estaba realmente gobernado por un profundo silencio que incluso ni siquiera se escuchaba el sonido del fuego de la chimenea. Imagínense. De pronto, el caballero escucha una voz que le saluda y se da cuenta de que es... ¿Quién creen? El mismísimo rey de quien se fue a despedir antes de ir a buscar a Merlín y del que les hablé en el capítulo 1. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues el rey le dice que no es la primera vez que él está allí en el Castillo del Silencio, que suele ir allí cuando quiere quitarse alguna armadura. Ante esto, el caballero le pregunta que por qué no ve ninguna puerta de salida y el rey le dice que no la verá hasta que comprenda lo que necesita comprender en la habitación en la que está. Nuestro caballero, como no quería estar solo, le sugiere al rey que busquen juntos la puerta de salida, pero el rey le dice que no, que la puerta solo aparecerá si están en completo silencio y que si van juntos pueden ir platicando. Entonces nunca la encontrarán. El caballero, muy inteligente, le comenta que podrían buscar juntos la puerta sin necesidad de ir hablando, simplemente haciéndose compañía. Y el rey le dice que no, que la puerta solo se aparece si eres tú mismo y que cuando vas acompañado de alguien, normalmente solo muestras tu mejor versión para quedar bien, es decir, que no eres auténtico. El caballero tuvo que resignarse a que la única manera de hallar la puerta de salida era estando solo y en silencio. Al poco rato, el rey le dice que él ya ha encontrado su puerta de salida y que ya es hora de partir. Sin embargo, antes de irse, le dice que le sugiere que reúna todo el valor necesario para enfrentarse a la soledad. Luego, nuestro caballero se sorprende al observar cómo el rey traspasa la pared, pues la puerta de salida solo la puede ver quien ya ha comprendido lo que tiene que comprender en esa habitación. Los demás solo ven una pared. ¡Qué escalofriante ver traspasar a alguien la pared!, ¿no? Una vez que el caballero se queda nuevamente solo, comienza a cantar para no sentir la soledad. Pero luego de un rato se cansa su voz y todo vuelve a quedarse en silencio. Ante esto, el caballero reconoce que le aterra la soledad. Y cuando lo reconoce, ¡pum!, aparece una puerta. Sin dudarlo, la cruza y llega a otra silenciosa habitación, pero más pequeña que la anterior. En esta segunda habitación, el caballero se pone a hablar consigo mismo de cómo fue su niñez y recuerda que siempre fue un niño solitario, que se ponía a hablar consigo mismo para no sentirse solo. Entonces, reconoce que desde niño tiene miedo a estar solo. En cuanto lo reconoce, ¡pum!, se aparece otra puerta, la atraviesa y llega a otra silenciosa habitación, pero más pequeña que la anterior. En la tercera habitación se pone a reflexionar de que casi siempre había vivido pensando y preocupándose por lo que había hecho en el pasado
o de las cosas que tenía por hacer en el futuro, pero que nunca se había tomado el tiempo de vivir el presente. Cuando reconoce esto, ¡pum!, se aparece otra puerta, la atraviesa y llega a otra silenciosa habitación, pero como saben, más pequeña que la anterior. En esta cuarta habitación, simplemente lo que hizo fue escuchar el silencio. Y fue así como reflexionó que nunca en su vida había escuchado de verdad. Nunca había escuchado lo que le rodeaba, el viento, la lluvia, y que tampoco había escuchado a Julieta, su esposa. Cuando ella le hablaba, de hecho, se bajaba la visera de su armadura para no escucharla. Cuando el caballero se da cuenta de que Julieta debió haberse sentido muy sola cuando él no la escuchaba, se puso a llorar tanto que inundó la habitación. Casi se nos ahoga, pero ¡pum!, se aparece otra puerta. La atraviesa y llega a otra silenciosa habitación, pero más pequeña que la anterior. Cuando llega a la quinta habitación, se pregunta por qué cada vez las habitaciones son más pequeñas, y una voz le responde que es porque cada vez se acerca más a él mismo. Sacadísimo de onda, como decimos en mi país, el caballero buscó a la persona que le había respondido, pero no había nadie. La voz le dijo que era él mismo quien le estaba hablando, su verdadero yo, y que siempre había estado con él, pero que no le había escuchado porque nunca había estado lo suficientemente silencioso. Antes de seguir con la plática consigo mismo, el caballero le pregunta a la voz que cómo se llama, y le dice la voz que es el mismo. Pero para no confundirse, el caballero decide llamarle a su voz Sam. Luego, la voz lo manda a dormir. Al despertar, nuestro caballero observa que están con él la ardilla y Rebeca. Así que se da cuenta de que ya ha salido del castillo del silencio. Confundido, se rasca la cabeza. ¡Sí! Se rasca la cabeza, lo que quiere decir que ya se le cayó su yelmo de la armadura. La ardilla y Rebeca le dicen que estuvo en el castillo muchísimo tiempo, pero él siente que solo estuvo allí una noche. En fin, debido a que se siente tan confundido por todo lo que había pasado, el caballero le llama a Merlín y este, tal como se lo prometió, aparece. Merlín le resuelve muchas dudas. Primero le dice que sí estuvo mucho tiempo en el castillo del silencio, pero como estuvo en contacto con él mismo, no lo sintió. Y también le dice que sí, que Sam es real, pero que todo le quedará más claro en el siguiente castillo, el castillo del conocimiento. ¿Qué cosas nuevas aprenderá el caballero en el castillo del conocimiento? Bueno, pues esperemos verlo en el capítulo 5 la siguiente semana.